Sí, buenas tardes. Les traigo este nuevo video, que es el segundo video que subo. Espero que mejoremos un poco los aspectos que fallaron la vez pasada. Pero bueno, estuve recorriendo algunos grupos sobre administración y finanzas en los días pasados y vi que el tema de costos y gastos era un tema bastante recurrente porque existen varias interpretaciones, varios comentarios, que algunos más acertados que otros, pero sí crean un poco de confusión. Espero que este video no cause más confusiones de las que ya circulan por ahí en las redes y en internet. Primero empezaremos definiendo lo que es un costo. Un costo, de manera general, podemos decir que es el precio por el cual se adquiere un activo. Estos costos forman una base sobre los cuales al adquirirlos y pasarlos por un proceso de elaboración o transformación, la gente que vivimos acá en México, sobre todo en el norte, tenemos muchas industrias maquiladoras, que son empresas que se dedican básicamente a transformar materias primas y exportarlas al extranjero. Eh, eh, en todo costo, cuando pasa por un proceso de transformación, existen tres elementos que en inglés se les llaman MLO o Material, Labor and Overhead, que son en español lo que conocemos como materia prima, mano de obra y otros gastos de fabricación. El material pues son las materias primas que utilizamos para trabajar. La mano de obra es la intervención humana que tiene todo proceso de transformación y los overheads son otros gastos asociados a la producción que dependen mucho de las políticas, cultura y el manejo que se le quiera dar a estos en las compañías. Porque, por ejemplo, muchos autores dirán, bueno, una renta es un gasto, pero también dependiendo del enfoque o la compañía puede decir, no, la renta es un costo, porque pues sin la renta no puedo producir. Y lo que hacen es que cuando uno tiene materia prima, pues si cada pieza me cuesta un peso y voy a producir 50,000 piezas, pues estas piezas pues me van a costar 50,000 pesos, porque son proporcionales a conforme yo avanzo. Pero la renta no aumenta ni disminuye, simplemente se mantiene fija. Bueno, entonces esa renta, si a mí me cobran 50,000 pesos al mes y yo produzco 50,000 piezas, cada pieza me va a costar pues un peso. O sea, mientras que unos son directamente proporcionales a lo que fabricamos, otros son inversamente proporcionales y mientras más hagamos, pues más baratos se vuelven. O sea, pero como les digo, depende mucho de la política y la filosofía de la empresa. Algunos, los más puristas, solamente toman lo que está realmente ligado y se puede y que es tangible y esto lo hacen más que nada para determinar márgenes de utilidad y ver si los proyectos son rentables o no. Pero todo depende de la situación o filosofía de la empresa. Por ejemplo, la materia prima, pues son insumos que no tienen ningún valor agregado y que no han pasado por ningún proceso de fabricación. Por ejemplo, hace poco vi un caso de que si un botón, o sea, un botón como los que traen las camisas, es una materia prima o es un producto terminado o qué tipo de material es. Si nuestra fábrica se dedica a fabricar botones, pues obviamente pues ese va a ser nuestro producto terminado, porque nosotros tuvimos que tener pues otros insumos para poder fabricar ese botón. Tuvimos que tener plástico, tuvimos que pasarlo por un proceso de transformación, a lo mejor aplicar calor, y, entre otras cosas para poder obtener ese botón. Pero cuando nosotros hacemos camisas, nosotros compramos los botones y para nosotros ese botón no tiene ningún agregado porque pues ya lo compramos así. Simplemente que cuando se lo agregamos a una camisa, pues ya se vuelve parte de nuestro producto final. La mano de obra es el tiempo que efectivamente se le dedica a fabricar nuestros productos terminados. Pero también aquí hay diferentes tendencias. Por ejemplo, en muchos casos solamente dicen, bueno, es el costo de mi operador, de las personas que se dedican a fabricar. En otros dicen, bueno, del operador y también del supervisor de producción. Y en otros todavía más conservadores dicen, no, pues es solamente el tiempo que efectivamente están trabajando.
yo quiero que le elimines el tiempo que no es productivo, o sea, las idas al baño y demás, y pues llevan sistemas de control que puede ser mediante las órdenes de producción, se anotan estos tiempos que los empleados no son productivos y se les reduce al tiempo final, o sea, y solamente se toma el tiempo efectivo trabajado, pero volvemos a lo mismo, tenemos que tomar en cuenta cuál es el objetivo o cuál es el fin o a dónde quiere llegar la compañía. Y por último, tenemos los otros gastos de fabricación, que pueden ser costos de energía eléctrica, puede ser transporte, pueden ser materiales auxiliares, eh, como les comentaba. Por ejemplo, habrá empresas que para ellos el transporte sea meramente gasto, pero si podemos cuantificar cuántas unidades caben en una caja de tráiler, que a lo mejor lo podemos cuantificar en tarimas y esas tarimas en cajas y las cajas en piezas, pues entonces si cada carga la podemos identificar y podemos tener una asignación, una relación de cuántas cargas se necesitan para transportar X cantidad de productos, también se le puede agregar. O sea, todo depende de qué tan cuantificable y tan detallado sea. ¿Por qué se hace esta segregación o clasificación? Bueno, depende de la naturaleza del negocio. O sea, si hay empresas que le venden a empresas hermanas y dicen, quiero que le factures al costo. Si yo hago una asignación muy escueta, muy vaga, muy simple, pues entonces mis costos van a estar muy bajos. Y si yo le facturo a esa entidad hermana con un costo muy bajo, pues entonces yo podría incurrir en pérdidas. Pero si yo tengo una postura más conservadora e incluyo lo más posible en esta asignación de costos, pues entonces pues mi costo va a estar más robusto y, y es menos posible que yo tenga pérdidas en relación a si lo hago un poquito más simple. Estos son erogaciones y que no se suelen asociar a ningún activo. Son pagos que suceden al momento y que son como los pagos de los servicios, rentas, publicidad. Son pagos que tienen un propósito en la empresa, pero no se esperan beneficios futuros. Siempre escucho o leo comentarios que dicen que normalmente los costos se recuperan y los gastos no se recuperan. O sea, no va por ahí la cosa, va más bien en el enfoque de cuál es el beneficio. Si el beneficio va a existir ahorita o va a existir después. Si, si por ejemplo, la empresa compra una publicidad para hacer reclutamiento de personal, pues esa publicidad solamente va a durar lo que la publicación dure. Pero si nos fuéramos muy puristas, entonces, si yo no, mientras que yo no utilice los servicios de publicidad, yo lo podría tratar como un anticipo a proveedor, que eso es un activo, pero no es el enfoque o no es el propósito de este video, sino que más bien lo que hacemos es, bueno, esa publicidad la voy a mandar al resultado. ¿Por qué? Porque no me es relevante, o sea, no me agrega nada a mi proceso. Sí lo necesito, porque sí necesito hacer contrataciones y tener personal de soporte, que es que este personal de soporte es apoyo para para el personal de producción. También se causa mucha confusión porque hay muchos libros, sobre todo los que no se tratan de costos o algunos incluso los que sí tratan de contabilidad, los tratan como términos equivalentes. Pero cuando hablamos de contabilidad de costos son dos cosas diferentes. Y abajo pues pongo una pregunta, que era lo que les comentaba en las diapositivas pasadas. ¿La renta de un almacén debe de ser considerada costo o gasto? Pues depende de la filosofía de la empresa. Si quieren asignarle esa erogación, se la quieren asignar al producto y bueno, dicen, pues yo voy a producir tanto, lo divido y cada pieza le toca una proporción de esa renta. Si no, pues entonces simplemente lo mando a gasto, pero depende de la filosofía y políticas de la empresa. Las diferencias. Pues básicamente las diferencias son que los gastos no tienen el beneficio futuro, que era lo que les comentaba, que es lo primordial
¿cómo se llama? Que los distingue. Los costos usualmente están relacionados a objetos tangibles, perdón. Y el costo tiene una relación a un activo y los gastos tienen relación más a servicios. O sea, es a carácter general, pero acuérdense, no son reglas escritas en piedra, porque es como les comentaba en el caso anterior, o sea, la renta puede ser en ambos casos, o sea, se puede aplicar de las dos maneras. En mi último trabajo, como eran productos médicos, tenían un proceso de esterilización, que esto pues a final de cuentas es un servicio, pero cada carga tenía cierta cantidad de tarimas asignadas y en esas tarimas había cajas y había una cantidad predeterminada de producto que se esterilizaba. Y bueno, ¿cuál es el principio aquí? Bueno, que esos productos no están aptos para utilizarse hasta que se esterilizan, o sea, hasta que ya están óptimos para usarse, entonces ya pueden ser vendidos. Entonces quiere decir que esto, a pesar de que es un intangible, le agrega ese valor al producto, porque sin ese proceso no funciona. Por último, les dejo este cuadro comparativo. Si checan, podríamos determinar que el flujo corre hacia la izquierda, porque como ven, costo y gasto se emplean en lo mismo. Ambos son parte de la operación, ambos son necesarios, ambos son indispensables para obtener nuestro propósito social. Incluso los gastos que consideramos que no son necesarios, lo son. ¿Por qué? O sea, hay casos donde se puede hacer hasta una huelga porque no le hiciste su fiesta de Navidad al personal. O ves a los empleados de caras largas y los ves trabajando pues con menos eficiencia que la que tendrían si les hicieras esos eventos. Eh, Me gusta mucho tomar una, ¿cómo se llama? Un concepto de un profesor que tenía que decía que o sea, todo gasto es indispensable siempre y cuando te ayude a obtener tu objeto social. O sea, el propósito de la empresa. Si ese gasto te va a ayudar, aunque a veces no pareciera que fuera indispensable, si te va a ayudar a que tu proceso sea mejor, a que el ambiente de trabajo sea mejor, entonces es indispensable para el negocio. Si lo vemos del lado izquierdo, pues tenemos los costos, que es el desembolso que se registra en su totalidad como un activo. Incluso la materia prima, cuando la adquirimos, pues se va a una cuenta de inventarios, que es una cuenta de activos. Después la convertimos y sigue siendo activo, porque ya sea producción en proceso o sea producto terminado, siguen siendo activo. Cuando ya rinde su beneficio futuro, pues entonces vendemos ese producto. Y si tenemos el método de inventarios perpetuos que en la práctica real, porque pues los costos se pueden identificar plenamente, pues entonces hacemos el registro del, de esa salida de material a su costo y también pues damos de baja ese inventario. O sea, quiere decir, aquí básicamente cuando algo se convierte en costo o se convierte en gasto, acuérdense que por lo regular representan la disminución de un activo. O sea, en este caso, la venta representa la disminución de la cuenta de inventario. Quiere decir que estamos disminuyendo un activo. Y por lo contrario, cuando lo registramos al precio de venta contra clientes o bancos, pues pasa lo contrario. O sea, hacemos el registro de un ingreso que representa el incremento de un activo. O sea, esa es la dualidad que tiene esto. Eh, yo creo que entendiendo cómo se afecta el capital de una empresa, podemos entender la contabilidad financiera a la perfección. Incluso yo creo que todo lo demás se vuelven añadidos. Pero bueno, en el último punto, pues este gasto que como vimos, o sea, los dos tienen el mismo efecto al final, pero pues es un desembolso que se hace de manera regular, recurrente y que ya rindió su beneficio. Y pues yo creo que por esta ocasión sería todo y les agradezco otra vez por haberme escuchado y espero que este video les sea de utilidad. Igual si tienen algún comentario o alguna duda, pues me la dejan en la caja de comentarios y pues yo trataré de responderles en cuanto sea posible. A los que se los publicaré en Facebook, pues también me pueden preguntar por ahí y pues también estaremos ahí a la orden.
Pues muchas gracias y tengan buena tarde.